Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, a este ciclo de conferencias intitulado El Interés Superior del Menor y la Alienación Parental. Es un gusto recibirlos. Mi nombre es Miguel Antonio Gutiérrez Huereca y fungiré como moderador en el desarrollo de las presentes conferencias. Este ejercicio académico que se desarrolla el día de hoy surge como una necesidad inminente de reflexionar sobre el ejercicio jurisdiccional que se da dentro de nuestro país, concretamente en los juzgados familiares de la Ciudad de México. Las expectativas que se han cifrado en los jueces en el siglo XXI son muchas, son muy altas las expectativas que tenemos. El legislador, al momento de llevar a cabo toda una serie de reformas en relación a los derechos humanos, concretamente aquella del 2011 en donde se incorporan precisamente a la Constitución, trae como resultado que el juez sea el último garante, en efecto, de los derechos de la familia, concretamente del niño. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en muchas ocasiones se vuelve también letra muerta. Estereotipar las resoluciones judiciales, estereotipar las normas por cuestiones de género o fomentar las categorías sospechosas dentro de lo que es todo un sistema judicial son situaciones de mucho riesgo y que nos comprometen a todos. Por esta y muchas razones es por las que nos encontramos el día de hoy aquí. La estructura de estas conferencias básicamente se encuentra organizada en dos bloques, dos temáticas. La primera de ellas, desde una óptica eminentemente jurídica. Nos encontramos en una universidad cuya especialidad precisamente es el derecho. Tenemos ponentes que son expertos en los temas que se van a desarrollar el día de hoy aquí. Y en un segundo bloque vamos a tener los comentarios y las experiencias de psicólogas que también de una manera sencilla, asequible, pero sin reduccionismos teóricos, por supuesto, nos compartirán su conocimiento. Esperamos que estas conferencias sean de mucho provecho para todos los que estamos aquí. Vamos a iniciar nuestro primer bloque con el maestro Juan Rabindrana Cisneros, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y profesor de la Facultad de Derecho, con la ponencia El Interés Superior del Menor, Análisis Constitucional y de Derechos Humanos. Vamos a recibirlo. Doctor, está grandote, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención, por venir a esta conferencia. Inicialmente le íbamos a dar solamente al maestro Mauricio Campo y un servidor, pero lo bueno es que se hizo mucha expectativa, ¿no? Platicamos hace rato. Y qué bueno que quieren participar incluso compañeros que vienen del Estado de México, que agradezco mucho su presencia, del Instituto de la Juventud. Y bueno, básicamente la temática que vamos a tener es platicar un poco en relación al tema jurídico. Yo voy a hablar del tema internacional y del tema nacional, desde el punto de vista jurídico, del interés superior del menor. Después van a hablar de lo que es ya la alienación parental, algunas experiencias que vamos a tener. En el segundo bloque viene la explicación de peritos expertas, ¿no?, en materia de psicología para los menores, y después van a hablar compañeros de diferentes asociaciones, ¿sí? El tema es que sea lo más objetivo posible y por razones de tiempo pues vamos a tratar de ser muy ágiles, ¿sí? La exposición es muy breve. Miren, los derechos humanos como normas básicas para vivir como seres humanos. Aquí al final quiero ver unas jurisprudencias que les quieren que vean, se ven un poquito mejor.
en donde quiero que me aterricen en realidad lo que es el interés superior, ¿verdad? Que sería lo principal a definir. Miren, la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ha señalado que los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin los cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad, es decir, son inherentes al ser humano, inalienables y universales. Un primer documento muy importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin hacer un análisis exhaustivo de derechos humanos, aquí se empieza a hablar de una manera muy importante de que todos los seres humanos, sean ricos y pobres, fuertes, débiles, niños, niñas, hombres y mujeres de todas las razas y religiones, deben ser tratados con igualdad. Es preciso respetar su valor universal como seres humanos, entendiéndose que todos somos iguales ante la ley. Aquí ya tenemos entonces la primera idea, ¿sí?, en relación al tema de la igualdad que debe de prevalecer entre todos, ¿sí?, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos. Dentro de los instrumentos que tenemos muy importantes, tenemos precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hay una convención muy importante que es la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Esta se considera que son documentos importantes para responsabilizar al gobierno respecto a la protección y realización de los derechos de los individuos y de sus países. Entonces, en un primer lugar, tenemos que estas disposiciones internacionales obligan a los estados a respetar estos derechos. Ahora bien, en cuanto a la familia, tenemos el artículo 16, y muy apenas. El artículo 16, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no solamente del Estado, también de la sociedad. El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17, habla de la protección a la familia y señala: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, ¿sí? Entonces vemos que tanto en la Declaración Universal como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se habla precisamente de la familia. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 26º periodo de sesiones, señaló lo siguiente, dice: reafirmando que los estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos, incluidas las mujeres, los niños y las personas de edad. Reconociendo que la familia tiene la responsabilidad primordial en el cuidado y la protección de los niños, y que los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de una familia y en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Convencido de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente su responsabilidad dentro de la comunidad. Entonces, ya el ambiente internacional nos da una figura de lo que debe de ser la familia. No voy a meter al tema de matrimonio porque, bueno, sabemos que esa figura está cambiando mucho, ¿no? Y dicen que en 20 años esto va a cambiar fundamentalmente. Ahora bien, el derecho de igualdad entre el hombre y la mujer. Miren ustedes, el artículo 16, apartado 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y aún en caso de disolución del matrimonio. Entonces estamos hablando de que debe existir una igualdad. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sabemos que habla precisamente también de la igualdad y prohíbe la discriminación. En consonancia con lo anterior, recuerden ustedes que se modificó el artículo 1 de la Constitución Política y el 4. ¿Sí? El artículo 1, como ustedes bien saben, dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales.
de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Pues bien, México es obligatorio para nuestro país la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En este mismo sentido, se abre el artículo primero que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ahora bien, el artículo cuarto, que es un artículo muy importante en nuestra materia, dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Este protegerá, se refiere al Estado, la organización y el desarrollo de la familia. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos encontrando nosotros la legislación constitucional que nos habla precisamente de esa igualdad que debe existir entre el hombre y la mujer, sobre todo en temas de familia. Ahora bien, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diferentes tesis que interpretan esos artículos constitucionales. Uno muy importante habla de la guardia y custodia de los menores de edad y habla, bueno, del Código Civil del Estado de México. Dice, interpretado a la luz del interés superior del menor y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del Estado de México, hay una disposición que dice que los niños tienen que estar con su madre hasta los 10 años. En el caso del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México habla de los 12, no recuerdo. Bueno, este artículo no dice que sea inconstitucional la disposición, ¿no? Fue una primera tesis que apareció. Dice, en esta lógica el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guardia y custodia de un menor. Sin embargo, este tipo de normas no deben de ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta por per se la persona más preparada para tal tarea. Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Efectivamente, cuando son chiquitos, ¿no? Cuando son bebés, piensan que la madre es el mismo. Ya después con la edad van cambiando. Y me voy a la parte medular. Dice, en esta lógica la determinación de la guardia y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que se debe de acudir. Ahora bien, como también señalan los expertos, pasado cierto tiempo, se opera un progresivo proceso de individualización del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de estas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos. Van a ver más adelante con los psicólogos cuáles son las consecuencias graves de no permitir la convivencia del uno del otro con el menor. Sí, pero bueno, ya a nivel de jurisprudencia se empiezan a establecer esos principios. Hay una tesis más adelantada, que es el número de tesis 2.006.791 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala guardia y custodia de los menores de edad. La decisión judicial relativa a su otorgamiento deberá atender a aquel escenario que resulte más benéfico para el menor. Dice, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juzgue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no solo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino por el contrario deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfico para este. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor. En conclusión,
La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guardia y custodia a aquel, en forma exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre, que se revele como la más benéfica para el menor. De lo que hasta ahorita vamos platicando, hemos visto que entonces hay una protección internacional, ¿verdad? Hay una obligación del Estado mexicano de proteger a la familia y a los menores. Hasta aquí lo que hemos visto en las jurisprudencias habla precisamente de que el juzgador debe de buscar el mejor escenario para el menor y atender a las cuestiones particulares, ¿verdad? De la familia y de los progenitores, la edad del menor para poder tomar una decisión. Hasta aquí, bueno, sería la primera parte. Ahora bien, hablando ya de lleno del interés superior del menor, vamos a ver cuál es el marco pues, precisamente de la niñez dentro de este marco constitucional y de derechos humanos. Como platicábamos el 10 de junio de 2011, hubo una reforma al artículo primero constitucional, bueno, diferentes artículos, pero fundamentalmente habla de los derechos humanos, de la interpretación que mayor favorezca al individuo, ¿no? El principio pro homine, y derivado de lo anterior, se habla precisamente de la Convención sobre los Derechos Humanos, aprobada por el Senado el 31 de junio de 1990, Convención sobre los Derechos del Niño, y se publicó el 25 de enero del año 1991, mismo que originó las modificaciones al artículo 4 constitucional el 7 de abril del año 2000 y el 12 de octubre de 2001. Entonces vemos que esas modificaciones realmente son muy recientes. Sí, estamos bregando pues en el sentido de cambiar el sentido de la manera de ver este tipo de asuntos. En cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que es preciso convertir en realidad para los niños y niñas que desarrollen su pleno potencial y no sufran a causa de hambre, la necesidad, el abandono y los malos tratos. Refleja una nueva visión sobre la infancia. Los niños y niñas no son propiedad de sus familias, ni tampoco son objetos indefensos de la caridad, así lo señala el preámbulo. Son seres humanos y son también los titulares de sus derechos propios. El artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño habla de la protección a la familia y dice en el numeral 4: los Estados partes deberán tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidad de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los niños sobre la base única del interés superior del niño. En consonancia con esto, el artículo 4 constitucional habla precisamente del interés superior del menor. Y aquí, por razones de tiempo, disculpe que vaya tan rápido, pues si no le doy intervención a los compañeros, hay bastantes tesis que hablan que este interés debe atender a lo siguiente. Me refiero a la tesis de jurisprudencia 2.006.593. Y dice: interés superior del menor, su configuración como concepto jurídico indeterminado y criterios para su aplicación en caso concreto. A ver, te explico. Empieza diciendo que si queremos darle un concepto, una definición al interés superior del menor, va a ser muy difícil. Reconoce la Corte que es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Es difícil de determinar. Sin embargo, da ciertas orientaciones de cómo se debe de determinar. Y dice esta tesis: primero, el juez debe decidir atendiendo a las circunstancias personales y familiares y valorar lo siguiente. Inciso A: se debe satisfacer por el medio más idóneo las necesidades materiales básicas y vitales del menor, y la de tipo espiritual, afectivas y educacionales. B: se deberá atender los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior o interpretados de acuerdo con su personal madurez y discernimiento. En la actualidad los jueces le toman mucha atención a lo que dice el menor. Casi para todo hacen una plática con el menor y asiste personal del DIF, el Ministerio Público, y le toman parecer al menor. Aquí desafortunadamente tenemos muchas desventajas. Tiene que ver primero que nada con la edad del niño. Si es un niño de 4 años, 5 años que no ve a su madre y de repente la ve, claro que se va a querer con la madre, ¿verdad? Si es un niño más grande, podemos tener el problema de que el niño a lo mejor ya esté más manipulado, ¿verdad? Que es donde tenemos ahí diferentes problemas. El problema es que tomar una decisión con base solamente en lo que quiere el niño
no es una solución correcta. Se tiene que atender a la primera regla, que es lo que mayor le beneficia, ¿verdad? Y la C, se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia de que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. No tenemos que cambiarlo constantemente de escenario para evitar que esté cambiando de escuelas, de lugares donde vive, de sus amiguitos, ¿sí me entienden? O sea, es un problema que el juez tiene que ponderar a fin de tener una decisión en donde el menos afectado sea el menor. Y bueno, tenemos diferentes tesis, quisiera ser más amplio, pero solamente es importante también señalar que en la legislación nacional tenemos la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se publicó el 4 de diciembre de 2014, y su reglamento publicado el 2 de diciembre de 2015. Para el Distrito Federal tenemos la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 12 de noviembre de 2015. No se preocupen, este material lo vamos a subir para que lo puedan ver. Y por último, mi última parte de exposición se refiere al derecho del menor a vivir con sus padres. Es importante ver que la Declaración sobre los Derechos del Niño habla que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho de los niños a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. El artículo 9, que es un artículo muy importante, sigo hablando de la Declaración del Niño, los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra voluntad de estos. El apartado 3, fíjense bien, los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de manera regular, salvo si ello es contrario al interés superior de ellos. Fíjense, está ya dispuesto. Entonces, ¿por qué los juzgados tardan por lo menos 6 meses en dictar un acuerdo de convivencias? No, está fallando. O sea, no me digan a mí que si es experto, no, él está la convención. Es clarísimo. Hay varias tesis, solamente voy a, por razones de tiempo, a dedicarme a una que es muy importante. Fíjense bien, a ver si lo podemos aquí ver. Es la número de tesis 2.005.919. Es esta, ¿sí? Sí. A ver, déjame ver si la puedo. ¿No me ayudas? Es esta. No, nada más a que se alcance a ver. Bueno, ahí vamos a ver. Dice, el principio de interés implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que estos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si este se entiende simplemente como una posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación, por muy improbable que sea. Me voy a la última parte. La situación de riesgo se actualiza cuando no se adopte aquella medida que resulte más beneficiosa para el niño, y no solo cuando se evite una situación perjudicial. Habrá que leerla bien, entenderla bien, para entender fundamentalmente a qué se refiere, ¿sí? Pero entonces tenemos la gran tarea de poder proteger a nuestros menores. Híjole, traigo más tesis, como digo, se los vamos a subir para que las puedan ver, pero no quiero invadir el tiempo aquí de los compañeros. Muchas gracias.